déjame invitar a las personas para que nos ayuden a pasar la voz. Nos vamos a enlazar en unos momentos con Jesús López Almejo. Tenemos también en el programa del día de hoy a Epigmenio Ibarra, productor de cine y televisión y uno de los más férreos defensores de la Cuarta Transformación. Y más tarde también Daniel Stulin, exagente de contrainteligencia ruso, hablando con nosotros sin censura. Primero, voy con Jesús López Almejo, el profesor Jesús López Almejo, amigo de la casa, profesor de Relaciones Internacionales, para pues darle una revisadita a las noticias más importantes y como dice él, vamos a revisar el mundo en un clic. Mi querido profe, ¿cómo andas? Hola, querido Vicente, muy buenos días. Pues felicitarlos como siempre por la veracidad de sus noticias y por la objetividad que muestran, porque a pesar de que las dicen y nos las presentan con mucha fuerza y con mucha pasión, no dejo de reconocer que siempre lo hacen a partir de la verdad y eso es muy importante. Oye, mi querido profe, en momentos en que hablamos de desigualdad, de medir la riqueza, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste que la corrupción produce desigualdad y que también desató la violencia en México, que la corrupción es la que produce la desigualdad social y económica y la culpable de desatar la violencia y la inseguridad en México. Algo que le van a criticar los opositores, pero creo que tú que has estado estudiando el mundo entero en tu carrera, tendrás una opinión acerca de estas declaraciones del presidente, incluso de la idea que da el presidente de incluir la felicidad para que también se mida este dolor que le da a muchos neoliberales de que el presidente dice que tal vez sea momento también de olvidarnos un tanto del Producto Interno Bruto del PIB para medir la riqueza y hablar de la felicidad. Dame tu perspectiva de esto que te planteo. Mira, primero con respecto al tema de incluir otros indicadores que históricamente no se han incluido, me parece que hay un acierto, ya lo están haciendo en el sudeste asiático y lo están haciendo otros países pues en Asia Meridional, en donde prácticamente se dan cuenta que muchos de los indicadores creados desde instituciones occidentales para realidades occidentales no siempre son las que aplican para medir con otros indicadores realidades que están un poco desfasadas. Y en ese orden de ideas, Vicente, me recuerda mucho a este economista, politólogo del siglo XX, Karl Polanyi, que me parece un clásico para la economía política internacional, el cual hablaba en su libro La Gran Transformación de la desincrustación, que ese es un concepto muy importante, de la desincrustación que el modelo liberal y por ende el neoliberal finalmente causaban entre el ser humano y el medio ambiente, entre el ser humano y la sociedad, porque te volvía una máquina que estaba dedicada solamente a comer, dormir y producir, comer, dormir y producir y repetir esos ciclos. Entonces la desincrustación te llevaba como ser humano productivo en automático a dejar de considerar el sentido de la vida. Y en esas ideas, bueno, si lo pasamos al marxismo, por ejemplo, estaríamos hablando de la enajenación. Entonces, volver, y que un presidente lo diga, volver a la base, Vicente, de retomar conceptos como la felicidad. Incluso yo también propondría otra categoría, el amor, porque finalmente casi todo lo que hacemos lo hacemos justificando en el amor o el desamor o en la búsqueda de la felicidad. ¿Para qué quieres superarte? ¿Para qué quieres sobrevivir? ¿Para qué quieres tener buena salud? ¿Para qué quieres el bienestar? Pues justamente para alcanzar la felicidad. Entonces, por ese lado me parece maravilloso, Vicente. Y por otro lado, y me parece muy acertado, porque ya lo venían advirtiendo los clásicos desde el siglo pasado. Y por otro lado, el tema de la corrupción, Vicente, también es cierto. Mira, yo he estado analizando martes con martes en mi canal con un compañero constitucionalista jurista, justamente cómo las élites, pero particularmente las élites mexicanas, han creado condiciones estructurales, Vicente,
no siempre apegadas a derecho y no siempre porque son más capaces que otros grupos para competir en buena elite, han creado condiciones estructurales para tener acceso a privilegios y para dejar de alguna manera fuera del camino a otros grupos que compiten por estos recursos, a otros grupos políticos, económicos, culturales. Algo que es muy distintivo de las élites mexicanas desde la época de la colonia, pero que se materializó en el siglo XX después de la Revolución Mexicana, es justamente eso, crear condiciones estructurales, y la corrupción jugó un papel muy importante para tener más acceso a recursos que otros grupos, y esto va en detrimento de toda la sociedad. Y para cerrar, digamos, esta idea, pues, ¿qué es el PRI de 71 años de gobierno? ¿Qué fue el PAN de 12 años de gobierno? Y después con Peña Nieto, ¿qué volvió a hacer el PRI? Saqueo tras saqueo tras saqueo y no rendir cuentas. Mira, ahora mismo en Guanajuato, ¿no? Por el tema del coronavirus, los panistas no quieren rendir, no quieren ser transparentes con el tema de cómo manejan los dineros para enfrentar el coronavirus. Entonces, definitivamente, la variable que más puede explicar la desigualdad en nuestro país y las condiciones estructurales que privilegian a unos y nos dejan casi a todos fuera de la jugada es la corrupción. Y qué interesante que el INEGI, en la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, apunte a que ha aumentado la confianza del ciudadano, del mexicano en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se duplicó, de hecho, del 25.5 al 51.2% en 2 años, pero también se incrementó el número de personas que dicen haber sido víctimas de actos de corrupción en instituciones del gobierno. Por eso, interesante cómo el presidente también admite hoy que sí hay corrupción y hace un llamado para que se mejore, se investigue y se deje de simular en los gobiernos locales, que es donde más impacto tiene al ciudadano, que es donde va a darse de topes el ciudadano, ¿no? A nivel local, Jesús. Sí, querido Vicente, y te digo una cosa, pero es que también un fenómeno en México, particularmente en México, claro, en otros países latinoamericanos, incluso en los países africanos, en los países que diría la teoría de la dependencia de la periferia y la semiperiferia, un fenómeno que ha venido acompañando la corrupción también es la impunidad y la debilidad institucional de las instituciones facultadas para procurar y para impartir justicia. Entonces, también pensamos en nuestras instituciones, cómo la corrupción se ha venido incentivando y se ha venido de alguna manera permitiendo, a partir de que, por otro lado, la acompaña esta otra variable llamada impunidad. Una cosa es que se viole la ley o que se intente violar la ley bajo esta idea de que el que no tranza no avanza, y la otra es que no haya ningún temor a pagar un costo por violar la ley. Entonces, esto es la impunidad, el que te quedes sin castigo. Entonces, mientras no trabajemos la otra parte, vamos a tener realmente problemas. Porque mira, por ejemplo, Vicente, si pensamos en Estados Unidos, ¿no? Con todo y las críticas que les hacemos estructurales, en cómo en Estados Unidos afectan a otros países justamente para crear condiciones de explotación o de saqueo de recursos. Pero si lo pensamos en el plano institucional y lo pensamos en el plano del Estado de Derecho, una de las razones que desincentiva a la gente a ser corrupta, por lo menos de manera permanente, de manera obvia y de manera descarada en Estados Unidos, es el fortalecimiento de sus instituciones y de que sabes que si en algún momento el corrupto es sentenciado, enjuiciado, la va a pasar muy mal. Entonces, el hecho de que se combata la impunidad también ayuda a desincentivar la corrupción. Mira, para cerrar esta idea, si quieres nuevamente, en China, por ejemplo, a ti se te puede caer una cartera a las 2 de la mañana en alguna banqueta, en alguna esquina, y tú puedes regresar al día siguiente y te vas a encontrar la cartera ahí. Para empezar, porque está lleno de cámaras, cada ciudad china, pero después, porque el gobierno chino es muy, muy férreo en contra de los robos, en contra de la corrupción, en donde decíamos que incluso llegan a ahorcar empresarios que intentan sobornar a funcionarios de gobierno, y a los funcionarios de gobierno los degradan públicamente y después les dan penas muy severas. Y dime, o sea, la gente se comporta, ¿no? La gente se alinea
Y tú dirás, oh, wow, la cultura de los chinos es muy decente. No, en parte sí, pero también en parte es que los castigos son muy severos. Entonces hay impunidad cero a la corrupción. Así es, profe. Oye, profe,